¿Cree usted en las maldiciones? ¿Cuántos de los que están acá creen en cierta especie de maldición? Esa casa está maldita, esa familia, hay una maldición en esa familia, dicen algunas personas. Dirán algunos, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Tiene que ver mucho el término o la realidad de que hay una maldición en el mundo. Voy a mencionar algunas de las que yo he encontrado que me resultaron bastante interesantes en las redes. La maldición de Timur, la tumba de este líder turco, dicen algunos, del siglo XIV, decía: cuando me levante de entre los muertos, el mundo temblará. En 1941, el antropólogo soviético Mikhail Gerasimov excavó la tumba. 2 días después, Alemania invadió la Unión Soviética. Poco después, el cuerpo de Timur fue vuelto a enterrar mediante el ritual islámico justo antes de la victoria soviética en la batalla de Stalingrado. La maldición, otra maldición, la maldición de los Kennedy. John F. Kennedy, señalan algunos, y su hermano Bobby fueron asesinados. Rosemary Kennedy sufrió una lobotomía. Ted Kennedy fue el responsable de un accidente que mató a su mujer. Y otros 4 miembros de la familia murieron en un accidente aéreo. Interesante, ¿no? Voy a leer una más. La maldición de Tutankamón. En 1922, el antropólogo Howard Carter descubrió la tumba perteneciente al faraón Tutankamón. En pocos meses, muchas personas vinculadas a la excavación murieron en circunstancias muy misteriosas. Enfermedades, envenenamientos, asesinatos y suicidios. En la tumba de este faraón rezaba esta frase: la muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón. Son hechos misteriosos. Algunos dicen que efectivamente hay una maldición. Efectivamente habrían consecuencias desastrosas en la vida de estas personas, los Kennedy, estos excavadores, antropólogos. ¿Serán ciertas estas maldiciones? ¿Hasta qué punto puede afectar la maldición? ¿Será que estas personas, más allá de su muerte, como estos faraones, tendrían cierto poder para causar ciertos daños a las personas? Yo creo que me atrevería a pensar que no. Pero hay una maldición en la Biblia claramente señalada que se debería de tomar muy, pero muy en serio y que afecta a toda la raza humana. Así es que en esta mañana quiero que meditemos acerca de la maldición del pecado en la vida del hombre y cómo Cristo es la solución. Nos pasa de la maldición a la bendición. Esa es la realidad. Y fuera de Él, todo es maldición. No importa que tengamos tantas riquezas en este mundo, sin Cristo, en realidad, por la ley de Dios y por el mismo pecado, vivimos en una condición de maldición. Así es que vaya conmigo a las Escrituras, por favor, a Gálatas 3, 10 al 14. Vamos a dar lectura. Gálatas capítulo 3. Por favor, acompáñeme a Gálatas capítulo 3. Versículos 10 al 14. Gálatas capítulo 3, 10 al 14. Y buscan entre su Biblia, también reconocemos y damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Maribel, que está con nosotros. Gracias, hermana, por estar con nosotros. Damos gloria a Dios por su vida y porque la tiene de regreso acá en Ríos de Agua Viva. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Puestos sobre nuestros pies, vayamos
a las Escrituras y damos lectura a esta porción bíblica en Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, suplicamos que en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia abras nuestro entendimiento para contemplar la maravilla del glorioso evangelio que es en Cristo Jesús. Te ruego, mi Dios, que me des palabra de sabiduría, palabras claras para llegar al corazón de mis hermanos y de mis amigos, y que podamos apreciar, contemplar, oh Dios, y quedarnos admirados ante la maravilla de lo que es el evangelio, visto desde el punto de vista de la maldición a causa de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Definitivamente creo que el evangelio es tan amplio, tan profundo, que nunca lo alcanzaremos a entender. Y en esta ocasión quiero mirar en este gran diamante a través de un ángulo que yo he titulado de maldición a bendición. ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo ocurre? ¿Quiénes están bajo esta maldición? ¿Y de qué se trata? ¿Cuáles son sus consecuencias temporales y cuáles son sus consecuencias eternas? Pero lo mejor aún, ¿cómo podemos escapar nosotros de un estado de maldición temporal y eterna? Y algunos quizás arrastran ciertas ideas de que hemos recibido ciertas maldiciones generacionales, y algunos excusan cualquier tipo de comportamiento, ya sea de adicción, ya sea de carácter, porque lo justifican por lo que muchos le llaman precisamente la maldición generacional. Pero yo quiero decirte, amado amigo, hermano, que no importa cuál sea tu pasado, tus experiencias o cuáles son las experiencias de tus ancestros, la verdad, la realidad es que cuando uno viene a Cristo, uno es libre de todo tipo de pecado y de todo tipo de maldición. Específicamente de la maldición del poder del pecado, que domina, que se enseñorea del corazón del ser humano hasta reducirlo a cenizas en el día postrero. Ahora, en este pasaje bíblico que hemos leído, Gálatas capítulo 3, de los versículos 10 al 14, Pablo está exhortando fuertemente a los hermanos en Galacia. ¿Qué pasaba con los hermanos? Se habían desviado de la fe a las obras. Eso es lo que estaba pasando en Galacia. Mientras que Corinto es una iglesia muy liberal, los hermanos en Gálatas se habían vuelto extremadamente legalistas. Y el legalista es aquella persona que quiere agradar a Dios según el cumplimiento de la ley y no según la fe puesta solamente en Cristo. El evangelio enseña de que nosotros podemos ser gratos y podemos hacer cosas agradables a Dios solamente cuando estamos en Cristo, unidos a Cristo. Porque de este dio testimonio el Padre: este es mi Hijo amado, en él se complace mi alma. Por lo tanto, si alguien quiere agradar a Dios, tiene primeramente que venir a Cristo. Pero esto estaba siendo como motivo de problemas en Galacia, y Pablo escribe esta carta
poniendo en un pedestal muy alto la obra de la cruz, de la cual nadie, ninguno se podía gloriar. Pretendían salvarse los hermanos en Galacia por medio de sus esfuerzos humanos y no por medio de lo que los reformadores enseñaron como la sola fide, solamente por fe y por gracia. Era algo así como que Cristo me salvó a media y yo hago el resto. Así que Pablo, en su esfuerzo por magnificar la obra de Cristo, habla de este tema de la maldición, que estaba figurado ya en el Antiguo Testamento y estaba señalado, marcado en el Antiguo Testamento. Y es que había una ley en el Antiguo Testamento que básicamente decía en Deuteronomio 27, 26, por ejemplo, que el que no permaneciere en las obras de la ley en su totalidad está bajo maldición. Aquí hay un punto muy importante. ¿Cuántos de nosotros hemos permanecido fielmente todo el tiempo, en todo lugar, en todos los años que tenemos de vivir, hemos permanecido fielmente a la ley de Dios? Que levante la mano el primer mentiroso. No existe nadie que haya permanecido en todos los tiempos, en todo lugar, en todo momento, en todos los mandamientos de Dios. Quizás has cumplido uno aquí y allá y has quebrantado muchos de ellos. Por no decir que hay pecados de omisión y pecados de comisión, es decir, pecados que Dios te dice, no hagas esto. Pero otro tipo de pecado son las cosas que omitimos, aquellas cosas que Dios nos manda a hacer y no las hacemos. Igual, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, nadie de los que estamos acá, incluyendo un servidor, podría jactarse de que no está bajo esta maldición sin Cristo. Podría jactarse de que siempre ha permanecido en las obras de la ley. Ninguno de nosotros. Y eso es lo que dice, lo que dictaba la ley en Deuteronomio 27, 26. Por lo tanto, Pablo, para hacer volver a los hermanos en Galacia a la centralidad de Cristo en la vida del creyente y en el Evangelio, habla de este tema de la maldición. Obviamente ningún judío iba a reclamar esta realidad. Todos están bajo la maldición del pecado. Todos hemos quebrantado las leyes de Dios. Quienes dependen de las obras de la ley y no de Cristo, estos son de las obras de la ley, de la maldición. Rechazan la gracia y la santidad que viene de Cristo para poder ganar el cielo a través de su propia rectitud, a través de su propia justicia. Déjame decirte que nuestras mejores obras, dice las Escrituras, que son como trapos de inmundicia. No tienen ningún valor delante de Dios nuestras buenas obras en lo que se refiere a la salvación. En lo que se refiere a la salvación, solamente Cristo, y Cristo con lo que hizo en la cruz del Calvario y con su vida perfecta también, que es parte del Evangelio, la perfección de su vida y la perfección de su sacrificio, es que nos puede rescatar de esta terrible y espantosa maldición en la humanidad. No guardar la ley de Dios completamente produce maldición. Ahora, las consecuencias de esta maldición en realidad se dejan ver en la sociedad. A nuestro alrededor, eche un vistazo. El mundo se está corrompiendo cada vez más y no va a mejorar. ¿Cree usted que es buena idea que nuestros jóvenes a partir del grado 5 hasta el grado 12 reciban clases bíblicas en la escuela de Oklahoma? ¿Usted cree que eso es bueno? ¿Es positivo? No podemos imponer una religión y eso no es bíblico hacerlo, pero estamos llamados a comunicar la palabra de Dios. Y me encanta esa idea de establecer o demandar en el currículo de la escuela, del grado 5 al 12, que se lleve una materia acerca de la Biblia. Es lo que señaló o dio a conocer el superintendente Ryan Walder. Creo de que un acercamiento a las Escrituras en nuestras generaciones, no solamente en las iglesias, sino en todos los contextos, es la solución para esta nación. ¿Hay algún cristiano acá? Ay. Dije que las Escrituras es la solución para esta nación. En realidad, hermano, la maldición más grande del hombre
es la ausencia de Dios y la presencia dominante del pecado y de su carne. Mire, eche un vistazo a su alrededor. Mire cómo está nuestra juventud. 12, 13 años, ya han tenido 3, 4 novios. Y no se diga más que novio incluso. Mire a nuestro alrededor, eche un vistazo. ¿Cómo están los jovencitos? Muchos jóvenes metidos en las drogas, en el alcohol, en la pornografía. Y en la escuela todo se permite. Todo se permite. Vaya, es verdad que las escuelas no son una iglesia. Pero se supone que esta nación tiene fundamentos cristianos. Y se supone que esta nación fue edificada sobre esa bendición de tener cerca las escrituras. Muchos de los artículos en la Constitución, según he leído, tienen fundamentos en las escrituras. Pero la maldición más grande del hombre es desechar la única solución. Ya hay algunas personas que están promoviendo este tipo de demandas en contra de esta iniciativa. Pero en realidad es la solución para la humanidad y para nuestra juventud. Nada ni nadie podrá corregir el rumbo de esta nación, sino solamente Dios. Amén. Amén. Solamente Cristo puede corregir el desastre que hay en esta sociedad. No gobernantes, no nuevas leyes nada más por imponer leyes. El corazón del hombre es perverso en todos sus caminos. Y así establezcan miles de leyes, nadie puede controlar el corazón del hombre. Por lo tanto, el tener un acercamiento a las Escrituras podría traer bendición, así como ha traído bendición a mi vida, a mi familia, a mi matrimonio. También el mismo principio se aplica en todos los contextos, en todos los niveles. El hombre lo que necesita es exponerse un poco más a la luz de Dios, porque sin Dios vive en completa y total, terrible oscuridad, creyendo andar por buen camino. Todo camino para el hombre parece derecho, pero dice la Biblia, pero su final es un camino de muerte y de perdición. Y solamente la Biblia, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, puede darnos realmente dirección en la vida. Así que hay una maldición en nuestras vidas y es por eso que rechazamos a Dios. Rechazamos la única solución para nosotros. Rechazamos a Cristo. Entre las consecuencias temporales están de que somos esclavos de nuestros propios deseos y de nuestras propias pasiones y de los impulsos de nuestra carne. Claro, vemos una generación que se corrompe cada vez más, porque vemos también a muchos padres que se han desviado de la voluntad de Dios. Consecuencias eternas. No solamente lidiamos con la realidad del pecado, con nuestro carácter, con la manera en cómo procedemos. Hay personas que quieren mejorar pero no pueden mejorar, que hacen el mejor esfuerzo pero en su capacidad humana para cambiar algunas cosas, pero no se acercan a aquel que no solamente puede cambiar algunas cosas, sino que lo puede hacer una nueva creación, que lo puede transformar, puede causar esa metamorfosis a la que se refiere el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sed transformados, esa metamorfosis que viene desde adentro, viene de su esencia, no solamente de cambiar algunas cosas, algunos comportamientos externos. Nuestros jóvenes lo que necesitan muchas veces es un nuevo corazón. Hay un cristiano por allá. Eso es lo que necesita nuestra juventud. Y cuando se expone la Biblia, ya sea en casa o en la escuela o en la iglesia, es una gran oportunidad. Por lo tanto, somos esclavos de nuestras propias pasiones y esa es precisamente la maldición. Sufrimos una gran crisis emocional a nivel nacional. Millones, alrededor de 30 millones de personas se diagnostican cada año con ansiedad o depresión. Quizás muchos de nosotros estamos atravesando por ansiedad o depresión. Eso no fue el diseño de Dios. Al final es una consecuencia de la maldición de no permanecer en las obras de la ley. Es decir, de pertenecer a esta humanidad caída en pecado. La cosa es seria. Es más que simplemente aplicar ciertas leyes, ciertos mandamientos o principios de Dios. Se trata de que al no permanecer en ellos, estamos a la misma vez construyendo nuestra propia maldición. Y hay consecuencias eternas. Dice la Biblia en Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. No para el hombre, pero nosotros los incluimos por seguir el camino del enemigo de Dios. Malditos es la palabra que utiliza Dios como juez, juzgando a las naciones. Le dirá a los de su derecha, le dirá: venid a mí, benditos de mi Padre. Pero a los que están a su izquierda, le dirá: apartaos de mí, malditos. Ellos no llegaron a ser malditos ese día. Ellos nunca cambiaron su condición de maldición a bendición. Y no por sus obras, sino porque rechazaron una y otra vez, muchos de ellos, a Cristo. Pero la palabra que utiliza Jesús: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado por el diablo y sus ángeles. Oh, hermano, yo no sé cómo esté usted. Si esté en una condición de bendición o de maldición. Pero si hoy ha venido y tiene ciertas dudas, solamente Cristo lo puede rescatar. Por lo tanto, ¿cómo escapo de esta terrible maldición en mi vida? Mire lo que dice el versículo 13 de Gálatas capítulo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escuche esto: Cristo nos redimió. Esa palabra redimir es cuando usted rescata a alguien a precio de algo. Usted tiene que pagar un precio para rescatar a alguien que está en este contexto maldito. ¿Qué dio Jesús para poder rescatarnos de una condición de maldición que nadie podía escapar por sí mismo? Porque recuerden, la maldición consiste no en hacer tantas cosas malas o qué cantidad de cosas buenas yo debo de hacer para salir de este estado de maldición. Maldición en el hogar, maldición en la familia, maldición en todos los contextos. ¿Cómo salgo de este estado de maldición? No está en el elemento humano, no está en el poder humano, porque todos los humanos no hemos permanecido en la ley de Dios, como dice el versículo 10 de este capítulo 3 de Gálatas. No hemos permanecido. Por lo tanto, nadie te puede rescatar a ti, ni tampoco nadie puede salir de este estado de maldición por sí mismo. Es decir, nadie puede ser libre del poder y del dominio del pecado en sus propias capacidades. Por eso se intenta psiquiatras, psicólogos, consejeros de diferentes niveles. Pero lo que necesita el hombre, yo me he dado cuenta, es un cambio de corazón. Y les daré un nuevo corazón, dijo Dios. Les daré un nuevo corazón, que es precisamente la naturaleza del Espíritu Santo morando en la vida del creyente. Y eso es lo único que puede cambiar el corazón del hombre. La cosa es más seria que simplemente aplicar ciertas ideas y ciertos principios aquí y allá. El hombre necesita ser transformado de lo más profundo de su corazón, porque su corazón ha caído en un estado de maldición. Por las Escrituras nos enseña Dios que Cristo es el único que nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, cómo Jesús nos rescató de la maldición de la ley, que tiene que ver con una vida de opresión del pecado, de una vida también de un castigo eterno, y tiene obviamente que ver con la muerte eterna. ¿Cómo Cristo nos ha rescatado? ¿Cómo es Cristo Jesús te puede rescatar a ti de ese estado de maldición? Bueno, dice la Biblia ahí: hecho por nosotros maldición. Es decir, Jesús tomó el lugar de las personas que estaban maldecidas y entonces fue a la cruz, y como dice las Escrituras, escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Cuando la gente miró a Jesús, o los judíos miraban a Jesús en la cruz, miraban a un criminal que había sido maldecido por Dios, según la ley de los judíos. ¿Sí capta eso, hermano? O sea, cuando un judío miraba la cruz de Cristo, miraba a Cristo colgado en la cruz, aquellos que no creían en Jesús, en realidad estaban viendo a una persona que había sido maldecida por Dios, por Jehová. Porque maldito todo aquel que es colgado de un madero y que se le da muerte en un madero. Pero obviamente Jesús está tomando el lugar de los que realmente habíamos sido maldecidos
a causa de nuestra desobediencia, desde el Edén. Jesús está tomando el lugar de las personas maldecidas y es tratado por el Padre como una persona maldecida, porque era nuestra condición. Dice Deuteronomio 21:23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios ese es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esa era la ley de Dios. No dejarás su cuerpo esa noche, porque esa persona ha sido maldecida por Dios. Recibió el pago o la retribución de sus actos y está siendo maldecida por Dios en el madero. Daniel Carro, en su comentario al Mundo Hispano, dice: en la sociedad judía, el que era colgado en un madero representaba la maldición misma de Dios. Esta es una de las razones por la cual la crucifixión de Jesús es una piedra de tropiezo para los judíos, como dice 1 Corintios 1:23. La mentalidad de los judíos no podía entender cómo el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido de Jehová, el libertador de Israel, podría ser tratado como una persona que había sido maldecida por el mismo Dios. No podían entender. Es una locura, decían. ¿Cómo es posible que el Mesías, el que viene a rescatarnos, Dios lo haya maldecido de esta manera, que lo llevó a la cruz? Pero era necesario, porque nosotros no permanecimos en la ley de Dios. Jesús es el único que ha permanecido en la ley de Dios todo el tiempo, en todos los momentos, en todo lugar, aún en el desierto. Cada minuto de su vida hizo la voluntad y agradó al Padre. Y nosotros no podemos hacer eso ni siquiera media hora. Agradar a Dios en su totalidad. Pero Él quiso tomar nuestro lugar. Pero aquí viene la otra parte, y es que es la parte final. Cristo no solamente nos libró de la maldición, porque una cosa es que alguien te tome y pague tu deuda, ¿no?, de algo que tú debes. Otra cosa es lo que Jesús te da. No solamente te libra de la maldición, sino que te ofrece algo que se le llama la bendición espiritual de Dios. Dice el versículo 14, para que en Cristo, después de haber expuesto este gran tema el apóstol Pablo y dejarles saber a los hermanos en Galacia, no es por las obras, ustedes no pueden ser redimidos de la maldición de la ley, y comprendan eso. Cristo fue tratado como una persona maldecida por Dios, y eso no lo pueden hacer nuestras obras de la ley. Para llegar al versículo 14 diciendo, para que en Cristo, unido a Cristo, Jesús, la bendición de Abraham, va al Antiguo Testamento ahora, allá en Génesis capítulo 12. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nosotros que no somos judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo de Dios. Por la fe, es lo que está enfatizando Pablo. Jesús nos redimió de la maldición de la ley, nos rescató, pagó un precio de sangre, para que ahora gocemos de la bendición que Dios un día prometió a nuestro padre Abraham. Y es una bendición que se obtenía no por las obras, sino por la fe. Para que por la fe nosotros también podamos gozar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es decir, la salvación. Porque todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, obviamente, ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención, es lo que dice Efesios 1:13. Y Efesios 1:3 en específico, dice la palabra del Señor también de la siguiente manera. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Wow. Cómo Cristo es el centro de la vida cristiana. Pero lo que Cristo tuvo que vivir y hacer para poder rescatarnos. Por eso, Cristo debe ser el centro
de nuestra adoración, debe ser el centro de nuestra obediencia, debe ser el centro de nuestro servicio, debe ser el centro de nuestro estado de ánimo, debe ser el centro de nuestra seguridad, debe ser el centro de nuestra paz. Porque en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Es decir, espiritualmente tenemos todo los requisitos que Dios demandaba para que encontráramos justificación delante del Padre, para que encontráramos paz con el Padre, para que pudiéramos tener comunión con el Padre. Es solamente en Cristo, y fuera de Cristo, por muchas cosas buenas que hagamos, estamos perdidos y en nuestros pecados vivimos y en nuestros pecados moriremos y una eternidad nos espera lejos de la presencia de Dios. Es Cristo, hermano, es Cristo quien nos bendice con una bendición, con todas las bendiciones espirituales, y dice en los lugares celestiales, en Cristo, es decir, unido a Cristo espiritualmente. ¿Qué es esto de estar unido a Cristo? Es cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, le cedemos el control a Dios, entregamos completamente nuestra vida para que Dios entonces haga su voluntad en nosotros. Ese día usted gozará de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, que ya lo hizo. Es decir, ya lo hizo Jesús, ya nos bendijo con toda bendición espiritual a todos aquellos que hemos extendido nuestra mano buscando el perdón de nuestros pecados con una fe puesta en Jesús. Yo le animo a que si usted aún no ha hecho un compromiso serio con Dios, no tarde en hacerlo. Muchas de las cosas que nosotros vivimos desagradables o contrarias a nuestra vida es porque a veces vivimos en un estado de maldición todavía. El hogar cristiano que goza de la bendición espiritual en Cristo Jesús podrá gozar de paz, de armonía, de unidad. No será un hogar perfecto, pero será un hogar donde será evidente la bendición espiritual que tenemos en Cristo. Pero cuando solamente somos congregantes en una iglesia, querido hermano, querido amigo, en realidad no podemos disfrutar esa bendición espiritual. ¿Por qué? Porque maldito todo aquel que no permaneciere en las obras de la ley. Las obras de la ley, completamente, en todo tiempo y en todo lugar. Por lo tanto, busquemos a Cristo hoy y busquémoslo de corazón. Si vas a ser cristiano, que seas un cristiano genuino, un cristiano auténtico, un cristiano que sepa darle gloria y honra a aquel que sufrió tal maldición en nuestro lugar. Pero ahora tú puedes ser bendecido por Jesús. Su gracia es grande, su misericordia, dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y no importa lo que hemos hecho, dónde hemos estado, lo que hemos vivido, dale tu vida a Jesús. Eso es más que una idea, es más que un concepto, es más que simplemente una creencia. Es una persona real que puede cambiar tu vida en esta vida temporal, en este mundo, y también una eternidad. Y fuera de Cristo veremos las consecuencias, como lo hemos visto en esta gran nación, edificada sobre fundamentos cristianos, pero que le ha dado lugar también al pecado y a la corrupción. Ahí donde estás, vamos a orar al Señor y después les voy a suplicar que en un estado de reverencia nos quedemos acá y participemos, aquellos que califican para la Santa Cena, y podamos meditar en este gran sacrificio a través de esta ordenanza. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, nunca alcanzaremos a entender, Señor, la grandeza de tu amor y de tu misericordia, lo bueno que has sido con nosotros. Has extendido, oh Dios, has extendido como una madre extiende su misericordia y su amor a su hijo. Pero ¿qué hemos hecho, mi Dios? Al único que nos puede redimir de la maldición de la ley, lo hemos rechazado, lo hemos menospreciado. No te valoramos, Señor. Como dice Isaías capítulo 53, veremos su rostro más inatractivo para que le deseemos. Y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no le estimamos. Dios,
abrimos el corazón para que en este lugar ocurra lo sobrenatural en nuestras vidas. Queremos contemplar al Cristo que fue maldecido en nuestro lugar, como lo miraban los judíos, pero también entendiéndolo según las Escrituras, como aquel que sufrió nuestra maldición, como aquel que subió al madero y fue colgado, sufrió nuestra maldición, y como aquel que fue crucificado nos trae toda bendición espiritual y nos redime por la eternidad.